Muy bien. Marcos capítulo 10. Y dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntar lo mismo y le dijeron, Jesús les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces le presentaron a unos niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtas, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban más aún diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque todas las cosas Dios las puede hacer. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Hay muchas cosas que tal vez ustedes están preguntando, ¿qué querrá decir eso? ¿Por qué dice así? Ya saben que al final de la lectura vamos a comentar un poco. ¿Ok? Sigue versículo 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces iban en el camino y vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria a Dios. Esto ha sido su palabra. Muy bien. Ese fue el capítulo 10. Hoy nada más leímos un capítulo porque vamos a hablar un poquito y no quiero tomarles mucho tiempo. Tal vez para los otros ya leamos 2, así como veníamos haciendo. Pero cuando está interesante me gusta la más leer 1 porque hay mucho que meditar. Todo está interesante, ¿verdad? Pero venía haciendo de 2 para terminar más pronto el libro, el Evangelio de Marcos, pero podemos hacerlo así. Todos tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Mientras tengamos vida, hay que usarla para aprender más cada día de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver. En este capítulo 10, empieza, Jesús enseña sobre el divorcio. Aquí está Jesús y dice que vinieron los fariseos, se acercaron y le preguntaron si era lícito volver a casarse. Jesús les dijo, les contestó con otra pregunta: ¿qué les enseñó Moisés? O los fariseos respondieron: bueno, Moisés enseñó que se podía
se podía dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla. Él lo permitió. Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón es que Él lo permitió. Pero en la creación, dice, Dios hizo al hombre y a la mujer. Y los hizo para que se juntaran. Dios santificó el matrimonio. Y cuando se casan, dice, se hacen uno, con un solo propósito. Y aquí hay el versículo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a la mujer. Y serán una sola carne. Y ya no son más dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero dice, por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés permitió dar carta de divorcio. Pero aquí lo enfatiza bien, que Dios no quiere que nos separemos, que lo que Dios juntó, que no se separe, ¿verdad? Y ahora, en este tiempo que vivimos, se separan por lo que sea, que porque ya no me gusta, que porque ya está fea, que porque, mira, ya se puso, ya subió de peso, y por cualquier tontería se andan divorciando. Pero el Señor, aquí en la Biblia, nada más especifica una cosa, y miren que no busque ese versículo, perdón, ahí se los voy a dejar en un mensaje. Dice que nada más se puede divorciar si es, dice, por causa de fornicación, por causa de adulterio. Si su esposo o la esposa encuentra a su pareja en una situación comprometedora, o sea, que está con otra persona haciendo adulterio, es cuando se puede divorciar y nada más, no hay otra. Ajá. Entonces es eso, no de ninguna otra forma puede haber un divorcio. Bueno, vamos a ver ahora aquí con los niños. Estaba Jesús allí con sus discípulos y dice que le trajeron los niños a presentar. Las mamás iban con sus criaturas para presentarlos. Pero cuando llegaron al lado de Jesús, allí para que el Señor los abrazara, los presentara, porque eso era lo que se hacía, llevaban a sus niños para que los maestros, los dirigentes, los que eran sacerdotes, los de allí, los presentaran, los bendijeran. Y entonces dicen, vamos a llevarlo con Jesús para que los bendiga. Pero cuando llegaron allí, los discípulos dicen, ey, párense allí. El maestro está ocupado, váyanse. Él no tiene tiempo para sus niños. Porque saben, en aquel tiempo los niños eran considerados como esclavos, hasta como esclavos, fíjense, como siervos. Los niños y las mujeres, vamos a verlo en adelante, no valían nada. Las mujeres y a los niños no se les daba valor. Solamente se contaban a los hombres, así como dimos en el estudio anterior, que cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice, y había como 5,000 hombres, porque nomás se contaban los hombres. Ahorita podemos decir, el hombre es creación de Dios, por ejemplo. Se refiere al hombre a la mujer. Pero aquí la Biblia, cuando menciona al hombre, cuando está diciendo ahí, cuando alimentó a los 5,000 o cuando alimentó a los 4,000, era que se refería exactamente, específicamente a los hombres, porque a las mujeres no las contaban ni a los niños, porque ellos como que, no sé, no valían, para ellos no valían. Entonces los niños no valían en ese tiempo, hasta los sentían como que estorbaban. Y en aquel tiempo era un gran privilegio tener hijos. El no tener hijos se consideraba una maldición, pero sin embargo, cuando estaban pequeños, se les veía como un estorbo. Todavía eres niño, todavía no cuentas, no vales. Y hasta se les consideraba como siervos, como esclavos. Y miren, no es mentira, este sí versículo busqué. Mire este versículo, ¿en dónde está? Miren, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque sea un niño rico, no cuenta. Dice, en nada difiere del esclavo. O sea, los hacen iguales, porque es un niño, no vale. ¿Se fijan? ¿Qué cosas?
Bueno, entonces los discípulos dijeron, hey, deténganse allí, váyanse. El maestro está ocupado, no tiene tiempo ahorita para los niños. Pero cuando lo vio Jesús, dice, no, esperen, dejen a los niños venir a mí. Déjenlos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque Jesús, en primer lugar, le dio valor a los niños y le dio valor a las mamás. Para Dios, los niños, las mujeres y los hombres son de igual valor. Él no hace acepción de personas. Para Él, todos somos iguales y todos valemos lo mismo. No vale más el hombre que la mujer ni que el niño. Somos criaturas vivientes, criaturas del Señor y valemos lo mismo. Entonces se dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué el reino de los cielos es de los niños? Porque los niños son inocentes. Los niños no tienen maldad. Los adultos somos los que nos enojamos, los que nos peleamos, los que hacemos, somos los adultos. Pero los niños son inocentes y de ellos es el reino de los cielos. Y dice que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Debemos de ser inocentes, puros. Si ustedes ven, los niños cuando se pelean, al ratito ya están jugando. Sin embargo, si un adulto se pelea con otro adulto, se enojan y ya no se juntan. O tardan mucho para volver a hablarse, ¿verdad? No así los niños. Entonces, de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor nos invita a ser como niños, a ser inocentes como ellos, para poder entrar en el reino de los cielos. Después, Jesús se fue y dice que iba por el camino y se acercó un joven, el joven rico, le dicen aquí. Y él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y dice, ¿quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. No hurtes, no robes, no mates, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús estaba enumerándolos. Pero entonces él le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Se fijan, aquí en el Nuevo Testamento, Jesús vuelve a hacer referencia a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no están clavados en la cruz como muchos dicen. No, Jesús los vuelve a nombrar. Y si Él lo enseñó, es que están vigentes y no los clavó en la cruz. Si no, Él hubiera dicho, estos van a estar hasta que yo muera, porque ahí se van a abolir, ahí se van a ser quitados. Sin embargo, no lo dijo, no es así. Ya hemos estudiado que también los discípulos de Cristo y Jesús mismo guardaron. Bueno, Jesús en vida guardó, lo está enseñando y lo hizo, lo guardó. Y después de muerto, también lo guardó al descansar el sábado. Él murió el viernes, como hemos estudiado, como lo dicen las Escrituras, y resucitó el domingo. El sábado lo descansó, la pasó durmiendo en su tumba. Y los discípulos no lo ungieron el sábado, porque no lo pudieron ungir, porque era sábado. Y lo iban a ungir el primer día de la semana, que fue muy temprano, que iban, pero descubrieron que Jesús no estaba. ¿Se recuerdan ese estudio? Bueno, si no lo han escuchado, les invito a leerlo, a escucharlo. Y también estudien las Escrituras, ahí lo dice claramente, ¿sí? Eso lo vamos a volver a ver al final, yo creo, de este va a decir de su muerte, ahí podemos verlo, ¿ok? Bueno, entonces Jesús, le hizo referencia al joven rico los 10 mandamientos, y él contestó, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús conocía a este joven y sabía que tristemente este joven no lo amaba al grado de seguirlo, de ponerlo a él en primer lugar. Jesús, cuando ve nuestro corazón dispuesto para seguirle, Él no nos rechaza, no nos echa fuera. Le estaba probando a este muchacho porque él se daba cuenta que en el corazón de este joven había otro Dios antes que él. Él según decía, yo guardo los mandamientos, pero no era así, porque estaba poniendo las riquezas antes que a Dios. Él trabajaba, era rico. Jesús le dijo, ven, sígueme. Y él se fue, triste.
Dice, porque tenía mucha riqueza. Él no quería seguir a Jesús, no quería tener vida pobre. Él era rico y estaba acostumbrado a los lujos o tener una vida cómoda. Pero sin embargo, seguir a Jesús, seguir a ese hombre pobre. Mira cómo iba, caminando, caminando siempre con esos hombres. Ahora, ¿qué vida le iba a esperar? No, él no quiso dejar sus riquezas. Estaba poniendo la riqueza antes que a Dios. Él amaba a los dones de Dios antes que al dador de los dones. También no pensaba en su prójimo, porque cuando pensamos en los demás, el mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No estaba cumpliendo tampoco eso, porque cuando tenemos posesiones, no es para nuestro bien. El Señor nos da riqueza, nos da dinero, pero es porque quiere que seamos sus administradores para que nosotros podamos bendecir a los demás. Entonces, este hombre tenía, pero era para poder ayudar a los demás. Cuando el Señor nos da algo, no es para que nosotros lo retengamos, sino para ayudar a las demás personas. Entonces, este muchacho, yo no sé si ayudaba o no ayudaba, no puedo decir, pero le dolió dar a los pobres. No tenía que repartir todo. Jesús no quería exactamente que repartiera todo. Él podía ayudar a la causa con su dinero, podía hacer muchas cosas, sustentar allí a ellos. Sin embargo, no quiso y no quiso seguir a Jesús. Él tenía otro Dios. No guardaba los 10 mandamientos que dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros, ¿qué Dios tenemos? ¿Qué otro Dios tenemos? ¿El trabajo? ¿El dinero? No sé, los amigos. ¿En qué pensamos más? En lo que pensemos más, ese se convierte en un Dios. Nuestro pensamiento debe de ser, pues, yo creo que por sobre todas las cosas Dios. Porque tú sales y, Señor, me pongo en tus manos, voy a salir. Señor, voy a hacer esta comida, yo digo eso siempre, que me salga rica. Oh, Señor, cuida a mis hijas. Dios mío, mira que este problema tengo. Ayúdame a que se haga esto. Y siempre está uno platicándole. Porque ¿a quién más vamos a ir? ¿Tenemos algún problema? Vamos a Dios. ¿Estamos tristes? Vamos a Dios. ¿Tenemos una alegría? Gracias, Dios mío. ¿Verdad? Entonces eso debe de ser. Sin embargo, tenemos otros dioses y pensamos en otras cosas. ¿Qué es en lo que más pensamos? Ese es nuestro Dios. Así que vamos a ponernos listos con eso. Si es así, recapacitemos y volvamos la mirada atrás. Aquí dice que los discípulos se quedaron asombrados al oír. Dice, pues ¿quién podrá ser salvo? Dice Jesús, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. A nosotros se nos hace difícil salvarnos, pero si nosotros, queridos, le pedimos al Señor que nos ayude a amarlo. Señor, no me gusta estudiar la Biblia. Señor, no me gusta orar. Señor, mira, el Señor conoce el corazón y el Señor nos va a ayudar, que nos guste estudiar, que nos guste orar. Entonces aquí Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y miren qué grande bendición contestó Jesús, qué lindo contestó. Dice, de cierto les digo, que el que dejó padre y madre, hermana, familia, tierras, por causa de mí, dice, va a recibir 100 veces más ahora en este mundo. Ahora. Y después, la vida eterna. ¿Se imaginan? El Señor quiere bendecirnos desde ahora. Apenas tuvimos el estudio no lo di aquí. Fue en otro estudio que hice. Era de Salomón. A Salomón Dios le dijo, yo no recuerdo si lo puse, creo que estoy recordando, perdón, pero creo que, no sé si está. Pero bueno, ustedes saben. Salomón amaba a Dios y Dios le dijo, pide
pídeme lo que quieras que te dé. ¿Y qué contestó Salomón? Dice, Señor, dame sabiduría, dame un corazón entendido, dame ciencia. Y él se agradó y le contestó Dios, por cuanto me has pedido eso, y no me pediste riqueza, ni poder, ni la vida de tus enemigos, ni larga vida, no me pediste nada de eso. Entonces dice, te voy a dar lo que me has pedido, te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia, y aparte te voy a dar riqueza, poder, cual nadie ha tenido hasta hoy. ¿Se imaginan? Dios quiere que tengamos, que seamos ricos. Por eso les dije lo del muchacho pobre. Él no quería que diera todo. Él quería que lo amara, que lo siguiera. ¿De verdad me amas? Entonces el Señor quiere que seamos ricos, que tengamos, que no andemos mendigando nada. Dicen algunos versículos ya muy conocidos que he leído varias veces. El Señor quiere que prestemos y que no pidamos prestado. Quiere que seamos cabeza y no cola. Así dice la Biblia. Él quiere darnos mucha bendición. Dice que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, que nuestra casa será sustentada. Todo será llena de abundancia. Nuestra vida de felicidad. Tendremos salud. Estaremos bien, gozosos. Y aunque tengamos problemas, el Señor estará con nosotros. Él quiere darnos. Dice, van a tener 100 veces más en esta vida. Van a tener más padres, más hermanos, más tierras, más de todo. Los padres, los hermanos son nuestros queridos hermanos, nuestros queridos amigos, ¿verdad? El Señor no nos va a dejar solos. Él quiere darnos en abundancia y después la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué gran bendición es seguir al Señor! Pero miren lo que dice también en este versículo. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Hablando del joven. Porque si yo todo este es una sola historia, se puede decir, el joven rico. Así tiene el título, el joven rico. Y aquí se termina. Los muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué quiere decir? Que muchos, por ejemplo, él dice, porque él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que tenía mucho tiempo que él guardaba según los 10 mandamientos. Él había empezado antes que muchos que iban a creer. Él era el primero. El primero será postrero, será dejado. Y el postrero, el que entró al último, será el primero. Porque para el Señor no importa cuánto tiempo tengamos estudiando o en la iglesia, no importa. Para Él lo que le importa es que lo amemos de corazón y sigamos su palabra. Bueno, aquí dice que iba Jesús ya iba para Jerusalén y dice que los discípulos iban siguiendo a Jesús, iban subiendo a Jerusalén y dice y que lo seguían con miedo. Porque ellos tenían miedo de regresar, porque antes de salir de Jerusalén habían maltratado a Jesús. Querían apedrearlo y se fueron. Entonces dice, ¿para qué regresamos? Y Jesús les dijo, vamos a subir a Jerusalén. Y ahí anunció su muerte. Dice al Hijo del Hombre, van a escupir, lo van a maltratar, lo van a azotar, lo van a escarnecer, lo van a escupir, le van a hacer y lo van a matar al final, ¿verdad? Y ellos tenían miedo, tenían temor, dice, ¿cómo? Y no entendían, pero allí iban para Jerusalén, dice, híjole, a ver qué va a pasarnos también aquí a nosotros. Y van con miedo. Y saben, aquí Jesús sabía lo que le iba a suceder, porque a eso había venido, a dar su vida en rescate de la raza humana, en rescate mío, porque yo merecía la muerte, al igual que todos. Todos merecíamos la muerte, porque el pecado entró y dice que el pecado se limpia solo por derramamiento de sangre. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él vino a dar su vida por salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a eso vino, para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces iba ya a cumplir su misión,
y va a cumplir su misión. Él soportó todo, los azotes, los maltratos, las burlas, el escupirle, de todo. Y nosotros, queridos, a veces nos ofenden o nos maltratan, nos dicen alguna cosita, aunque sea insignificante, y nos sentimos tanto. Y no perdonamos. Pero Cristo nos invita a ser imitadores de Él. Recordemos un poco de lo que Él hizo por nosotros. Hay muchas personitas que yo conozco que no han podido perdonar. Y la invitación de Cristo es, perdonen, así como yo he perdonado. Como hemos dicho en el Padre Nuestro, perdóname mis pecados, Señor, así como yo perdono. ¿Verdad? Así dice el Padre Nuestro. Perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Pero bueno, así, entonces, si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone? Otro versículo más dice, si vienes delante de mi altar y traes ofrenda, pero te recuerdas que no estás bien con tu hermano, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y luego trae la ofrenda. El Señor quiere que estemos bien con todos. Y aún, si no fui yo el que ofendí, fue mi hermano el que me ofendió, fue él el que hizo. Pues nosotros vamos a buscar al que nos ofendió y pidámosle perdón. Y digamos, nosotros ir y pedir perdón, sí, vamos a ir. Y decirle, ¿sabes? Tú me hiciste esto y me hiciste enojar. Y yo te quiero pedir perdón porque yo estoy enojada contigo. Estoy enojada, no me siento contenta, no me siento bien. Y yo te quiero pedir perdón porque me enojé y porque no me siento bien, estoy enojada. Y a lo mejor yo tuve la culpa y si hice algo que te ofendí, perdóname. Yo te quiero pedir perdón porque no quiero tener nada en mi corazón que empañe mi relación con Dios. Demos perdón, queridos, y vamos a sentir una liberación en el corazón. Porque el que vive sin poder perdonar se enferma, se amarga. Entonces saquemos todo eso. Y a veces al que nos hizo anda feliz por allá y ni se acuerda que nos hizo. Y nosotros estamos aquí amargándonos la vida. Y ellos bien felices. ¿Y quién es el que ha amargado? El que está, el que está ahí sufriendo o con el corazón amargado y se va a enfermar por tener el corazón amargado. Somos nosotros mismos. Ya no se quiere parar esto. Entonces somos nosotros mismos. Así que pidamos perdón. O perdonemos. ¿Ok? Bueno. A ver qué más podemos sacar de aquí. Aquí fueron los hermanos Santiago y Juan para pedirle al Señor, miren, aquí Jesús había anunciado su muerte y sin embargo ellos todavía no entendían eso, no entendían la misión de Cristo. Aquí les dice, Señor, queremos que nos hagas algo. Mira, queremos que cuando tú reines, que mi hermano se siente a la izquierda y yo a la derecha. Jesús, no saben, esto es lo que andan pidiendo, dice. Y aquí las palabras, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Queremos ser primeros? Seamos el siervo. No hay que sentirnos nunca mejor que nadie. Nunca sentirnos que valemos más que los demás. Nunca. Hay que ser humildes y valorar, pensar que esa persona que está al lado mío vale más que yo, para que así podamos respetarla siempre y no hacer nada contra ellos o contra esa persona. Así no vamos a fallar, así no vamos a ofender a Dios ni a la persona. Para terminar, el ciego Bartimeo recibe la vista. Miren, aquí estaba el ciego.
y dice que estaba sentado en el camino y iba pasando Jesús. Entonces empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero los demás, cállate, cállate. El maestro va pasando, cállate. No, él en vez de callarse gritó más fuerte, porque él sabía que Jesús podía sanarle. Él tenía fe y no quería dejar pasar su oportunidad. Era la fe la que lo movía, la fe la que mueve montañas. ¿Cómo es nuestra fe? Él gritaba y gritó más. Entonces Jesús dice, tráiganlo. Y ya lo llevan, lo paran y lo llevan. Y dice, miren aquí dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí, este versiculito, arrojando su capa. Su capa era su protección, estaba ciguito y además estaba allí y tapadito, ya sea del sol o del frío, y su capa. Eso era su protección. Pero cuando él se levantó, dice que él se levantó y tiró la capa, porque él sabía que Jesús lo iba a sanar. Él tenía fe plena en Dios. Es algo digno de imitar. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Tenemos fe? ¿Cómo estamos en nuestros problemas? ¿Desesperados? Querido, tengamos la certeza de que Dios nos escucha siempre y que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad, no importa cuánto nos esforcemos nosotros. Si nos afanamos por arreglar ese problema, nos afanamos y sufrimos, lloramos, estamos tristes, sí preocupan, pero vamos a hacer nuestra parte. Lo que podamos hacer, vamos a hacerlo. Lo que no podamos hacerlo, vamos a dejarlo en las manos de Dios. Así que el Señor les bendiga grandemente y pedirle, Señor, aumenta mi fe, dame fe, ayúdame a creer en ti. El Señor se va a complacer en hacerlo porque Él nos ama y quiere que tengamos fe en Él, que confiemos en Él y Él va a orar en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente y bueno, eso fue lo que pudimos extraer. Si alguien tiene algún comentario puede dejármelo o algún pedido de oración también puede hacerme esa petición.